Bueno, entre las cosas que van a aumentar y mucho, pero mucho, está el tema del revalúo inmobiliario que va a impactar directamente en el pago de bienes personales y por supuesto en el impuesto inmobiliario, ABL y todo, ¿no? En capitales. En Capital Federal, sí, y al mantenerse el mínimo no imponible de bienes personales y multiplicarse por 4 el valor fiscal de las propiedades, muchos van a tener que empezar a pagar el impuesto, muchos que antes no lo pagaban, ¿eh? Esto se conoció como una de las bases del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para bajar el déficit, aumentando los ingresos, la recaudación, sin reducir el gasto, ¿no? El gasto no lo van a reducir, obviamente van a aumentar los impuestos. Y bueno, el gobierno salió a negar que van a aumentar los impuestos, pero ¿cómo es este tema? Vamos a hablar con Iván Sasovsky, que es tributarista y acaba de publicar un tuit que dice lo siguiente: la subarbitraria del gobierno, que se cree en parte de la última monarquía absolutista del planeta, al igual que Rusia, creen que la propiedad privada les pertenece y aumentan un 400% bienes personales sobre los inmuebles de la ciudad de Buenos Aires. Un impulso a la construcción. Hermoso. La UOCRA pregunta. Iván, buenas tardes, bienvenido, gracias por atendernos. Muchas gracias, María Isabel, Tato. Bueno, muy bueno. Un tanto fuerte el tuit. Ahora lo estoy escuchando y suena fuerte, pero a ver, aumentar el revalúo de los inmuebles, el 400%, sí, ¿redunda solamente en bienes personales o en otros impuestos? A ver, redunda en este caso en bienes personales, porque lo que se negoció, lo que la FIP va a hacer es tomar un criterio distinto para los inmuebles ubicados dentro de la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, aparte de esta situación que ya venimos viendo, que es el aumento permanente de impuestos de carácter general, ahora particularmente hay un ataque directo a los porteños o a quienes invierten en la ciudad. Uh-huh. Mi pregunta de la UOCRA es porque está bien, vos podés inventar impuestos permanentemente, pero lo que te estás socavando es la inversión. Claro. Y sin inversión podrás recaudar algo en un corto plazo, pero la gente ya, entre esto, el impuesto que se estaba hablando a los inmuebles ociosos, la ley de alquileres y demás cuestiones, claramente la inversión en inmuebles termina teniendo un riesgo demasiado alto, un costo impositivo imposible de pagar, y no se van a construir más. Digamos, esa opción de inversión va a ser reemplazada por cualquier otra inversión que sea más segura, o directamente se va a ir de la ciudad de Buenos Aires a otros lados. Y de la Argentina también. Porque en este caso... de la Argentina en general también, pero en este caso la ley del impuesto sobre los bienes personales lo que dice es que se toma el revalúo que use cada provincia para la base de cálculo del impuesto sobre los bienes personales. Ajá. Y es eso lo que la nación, mediante el organismo de recaudación, mediante la FIP, se termina involucrando en la política, digamos, económica de la ciudad de Buenos Aires, diciendo que el criterio de evaluación es 4 veces mayor al que se venía tomando. Ahora, Iván, hay algo que también es cierto. Claramente esto es una medida recaudatoria y que está planteada en la ciudad, que es donde el gobierno pierde, bueno, la historia que ya sabemos de hace tanto tiempo, pero también es cierto que uno ve el precio en el que están valuadas las propiedades en la ciudad y es un disparate. Sí, a ver, porque están subevaluadas. ¿Sabes qué pasa? Si vos tenés impuestos y emitís a ritmo descabellado, lo mismo pasa con el resto de la recaudación de los impuestos, se licúan. Entonces, si vos lo necesitas devolver en dólares y recaudar en pesos, no va a haber tasa de impuesto ni aumento. No, está bien, pero eso ya lo comentaste, pero digo, ¿por qué quedó tan subevaluada la propiedad en la ciudad de Buenos Aires? ¿Por qué un departamento que vale no sé, hay departamentos de $200.000 evaluados en $200.000, por decir algo? Sí, a ver, el criterio de evaluación que toma la ciudad de Buenos Aires está dentro de su ley de presupuesto, porque es la base sobre la cual se calcula el ABL. Claro. Es decir, se calculan otros impuestos.
Claro, hay una trampa y ellos dicen que si la Ciudad de Buenos Aires calcula el ABL en 4 veces multiplicado la evaluación fiscal, los bienes personales tienen que ser calculados de la misma manera, ¿no? Claro, pero a ver, ese criterio no es lo que dice la ley, y hay otras provincias que ni siquiera tienen ese avalúo y se toma directamente el costo de adquisición. Entonces, recordemos que para bienes personales se toma el costo de adquisición o el valor de mercado fiscal. No, el valor fiscal es el avalúo fiscal, el que sea mayor, Tato, con lo cual no es que no se pagaba impuestos si yo me compraba un departamento en 200.000. No, pero no entiendo, nunca entendí, Iván, nunca entendí, por eso, como vos sos especialista, te lo pregunto. Claro. ¿Por qué un departamento de $100.000 está evaluado en 200.000 pesos, uno de 200.000 en 250.000? Porque yo he observado y analizado muchas veces las declaraciones juradas, por ejemplo, y son todas un dibujo. El tipo que son millonarios, vos ves que vive un departamento de $3 millones y declara ante el público que tiene una casa de 500.000 pesos. Y la verdad que es una tomada de pelo. No entiendo por qué nunca se transparenta todo eso. ¿Qué es lo que se ha venido buscando en estas décadas, no? Mira, te cuento, el origen del problema es la informalidad. Entonces, si vos tenés una economía informal que supera el 50, pongamos como piso, pero para mí es muchísimo más. Después, cuando querés ir a comprar un inmueble y tenés más de la mitad de tus ingresos no declarados, negocias con quien te lo vende, que obviamente podés declarar solo la mitad. Claro. Entonces, ahí el precio de la transacción ya se ve afectado. Con lo cual, ya reducís la base sobre la que se tributa, se generan estas ficciones, como vos decís, de las bases imponibles, pero a su vez eso lo contrastás contra los topes que se fijan a nivel de cada provincia, que a su vez cada una tiene un criterio distinto. El fondo lo que les dijo es unifiquen las bases para todo el país, porque hay provincias que ni siquiera informan sobre el registro de los inmuebles, como la provincia de Tucumán, que no informan al Fisco Nacional, no hacen intercambio de información. Entonces termina siendo como un paraíso fiscal dentro de la del país. Claro. Pero el origen del problema es la informalidad. Claro. Y entramos ahí en un círculo vicioso porque decís, ¿y por qué hay informalidad? Y porque los impuestos son impagables si lo tengo que tributar al 100%. Y entonces terminamos siempre cayendo en la emisión como mecanismo de ajuste, y que recae obviamente sobre los que menos tienen, porque eso va directo a precios. Claro. Con lo cual, esta medida lo que tiene sí es un componente altamente politizado, porque recae solo sobre la Ciudad de Buenos Aires, cuando no se revisaron el resto de las provincias. Claro. Y a su vez no mejora la seguridad jurídica, porque imagínate, yo hago una inversión y tengo un criterio y me lo cambian cada 2 segundos, claramente para nosotros se nos hace muy complicado el ejercicio de nuestra profesión. Explicarle a clientes o a algún inversor que distraído terminó en la Argentina cómo cambiaron las cosas de un día para el otro, todos los días, es imposible de pensar en que esto pueda llegar a ser algo productivo o pro trabajo. Me preguntaba por el rol de la UOCRA, porque esto va directo sobre el mercado inmobiliario de la construcción. Tal cual. Ahora, ¿cuál es el mínimo no imponible de bienes personales hoy? El mínimo no imponible incrementado para lo que es la casa habitación quedó en 30 millones de pesos. Por eso también es que vos, quizás en tu casa, se va a llegar mucho más rápido con la evaluación de tu inmueble a estos 30 millones de pesos. Obviamente que si eso, como el mercado inmobiliario se maneja en dólares, y el tipo de cambio sigue subiendo, incluso el tipo de cambio oficial, voy a tener como tope o el precio de la transacción o este avalúo que ahora se multiplica por 4. Se va a llegar más rápido a esos 30 millones de exención, y a partir de esos 30 millones se tributa ya, con lo cual en muchos casos incluso por la casa habitación se van a terminar tributando ante este cambio. Y como digo, yo soy chaqueño, o sea, no soy porteño, pero vivo acá. Este mismo criterio, ¿por qué no lo aplican en el resto de las provincias, en donde
ni siquiera hay en muchos casos un avalúo ni asemejable al de la ciudad de Buenos Aires. Claro. Y sí, porque lo que pasa es que la capital no vota al kirchnerismo, ese es el problema. Es que hay un componente ideológico en todo, y eso es lo que a mí me llama la atención, que planteen como que es parte del acuerdo del fondo. A ver, el fondo no le preocupa de dónde viene la plata, le preocupa que le paguemos la deuda que hemos asumido durante todos estos años, con lo cual cualquier incremento de impuestos va a terminar cayendo como que es parte del acuerdo con el fondo. No, el acuerdo con el fondo es bajen el gasto, o dejen de emitir, o aumenten los ingresos. Tal cual. Con lo cual me da mucha bronca que ahora todo se enmarque ahí y no se hagan cargo de que el gasto público en la Argentina no puede estar soportado 100% por el sector privado como lo es hasta ahora, y eso se refleja en la emisión que hay anualmente, ¿no? En el sector público. Iván, que gracias. supera a la de Venezuela. Muchísimas gracias por su tiempo, No, muchísimas gracias a ustedes, que tengan una muy buena tarde. Igualmente, Iván Sasovsky, tributarista, comentándonos este cambio que se viene en la ciudad de Buenos Aires, con el avalúo de las propiedades, solo en la ciudad, en un 400%, que por supuesto llevará a aumentar el impuesto a los bienes personales.